deseo de vivir con verdadera ligereza y paz inquebrantable, y transformar el peso invisible que arrastras en tu serenidad radiante. El maestro Chuang Tzu nos recordaba que el apego es como el rocío que se aferra a la hoja, creyendo ser la hoja misma. En este viaje compartido exploraremos juntos cómo el taoísmo nos invita a soltar las amarras de lo que creemos ser, para descubrir la vasta libertad que ya reside en nuestro interior. Imagina que cada preocupación, cada expectativa, cada posesión material, cada identidad autoimpuesta es una pequeña piedra que atamos a nuestra mochila. Al principio, apenas lo notamos, pero con el tiempo, el cúmulo se vuelve insostenible, doblando nuestra espalda y nublando nuestra visión del camino. ¿Has sentido alguna vez ese peso invisible que no te permite volar? Esa carga que te ancla a un suelo que creías seguro, pero que en realidad te limita. Observa las nubes en el cielo. No se aferran a su forma ni a su lugar. Fluyen, se transforman, se disuelven y reaparecen, siempre en movimiento, siempre ligeras, sin llevar el peso de lo que fueron o serán. Su esencia es la libertad en el constante cambio. Así, la naturaleza nos muestra la sabiduría del desapego, pero nosotros, los humanos, nos aferramos. Nos aferramos a viejas heridas, a promesas rotas, a la imagen que proyectamos, a lo que poseemos, y con ello, sin darnos cuenta, construimos muros alrededor de nuestra propia libertad. En los próximos minutos, desvelaremos, juntos cómo la filosofía taoísta nos ofrece una brújula para navegar este mar de apegos, permitiéndonos soltar lo que ya no nos sirve y redescubrir la vitalidad que surge de un espíritu libre. Sentirás cómo la brisa de la sabiduría ancestral puede disipar esas nubes de ansiedad y preocupación, abriendo un cielo despejado de posibilidades y una sensación de renovación que creías perdida. Pero antes de sumergirte en esta corriente de sabiduría, ¿qué peso sientes que más te agobia en este instante? ¿Una palabra? ¿Una emoción? ¿Una expectativa? No lo pienses, solo escríbela en los comentarios. Ahora, deja ese lastre en el espacio compartido y permítete dar el primer paso hacia la liberación. Tu testimonio es un ancla menos para todos nosotros. ¿Te has detenido a considerar cómo el acto de aferrarse, de sujetar con fuerza lo que crees que te define, está realmente impactando la salud profunda de tu ser? ¿Cómo esa resistencia a soltar un dolor del pasado, una expectativa frustrada o incluso una identidad rígida, podría estar tejiendo una red de tensión en lo más íntimo de tu fisiología? Imagina una rama que se niega a soltar sus hojas secas en otoño, luchando contra el viento que intenta liberarla para que pueda prepararse para la primavera. Esa rama se quiebra, se enferma, mientras que las otras, al soltar, se renuevan. Así es nuestro apego. No es una debilidad, sino una condición humana inherente. El miedo a la incertidumbre, el deseo de control. Pero la sabiduría ancestral nos susurra que hay otro camino. El taoísmo nos revela que la verdadera libertad interior comienza con el sagrado arte del desapego. No es una renuncia fría a la vida, sino una profunda comprensión de su naturaleza impermanente. Desapegarse es entender que no somos nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestros éxitos o nuestros fracasos. Es reconocer que todo fluye, cambia y se transforma, y que al intentar sujetar lo inacible, solo generamos sufrimiento. Los antiguos maestros nos enseñaban que lo que se sujeta con fuerza se rompe con facilidad. La sabiduría reside en la suavidad de la entrega, en la fluidez del soltar. Cuentan que un discípulo, agobiado por el dolor de una pérdida, se acercó a su maestro y le preguntó:
Maestro, ¿cómo puedo dejar de sufrir si mi corazón se aferra a lo que ya no está? El maestro, sin decir palabra, tomó una delicada flor y la puso en la mano cerrada del discípulo. Si la aprietas con fuerza, dijo el maestro, la marchitarás y su belleza se perderá. Si la abres, el viento la puede llevar, pero su esencia permanecerá en tu memoria y en el aire. ¿Cuál es tu elección? El discípulo comprendió que el verdadero dolor no era la pérdida, sino el intento de aferrarse a lo inacible. En nuestra vida moderna, este apego se manifiesta en el estrés crónico, en la inflamación silenciosa, en un sistema inmunológico debilitado que lucha no solo contra virus, sino contra la resistencia interna. Cada vez que nos aferramos a una opinión, a un rencor, a una vieja herida, nuestro cuerpo lo siente, se tensa, se endurece, bloquea el flujo natural de energía vital. Es como intentar detener la corriente de un río con las manos. No solo es inútil, sino que te agota. Tu energía vital se dispersa en esta lucha interna, en lugar de nutrir tu bienestar. Al igual que las nubes densas y pesadas que ocultan el sol, nuestros apegos crean una sombra constante sobre nuestra salud. No permiten que la luz de la renovación y la vitalidad llegue a nuestras células. El cuerpo, en su infinita sabiduría, nos envía señales. La fatiga inexplicada, las dolencias recurrentes, la dificultad para recuperarse. Son los susurros del Tao, invitándonos a aligerar la carga. Imagina que tu cuerpo es un jardín. Si constantemente intentas controlar cada flor, cada hoja, sin permitir que la naturaleza siga su curso, terminarás con un jardín estéril. Pero si permites que la lluvia caiga, que el viento sople, que las hojas caigan en su tiempo, el jardín florecerá en su máximo esplendor. Nuestra capacidad de soltar, de desapegarnos de los resultados, de las expectativas externas sobre nuestro cuerpo, fortalece nuestra inmunidad. Permite que la energía fluya sin obstrucciones, que los sistemas de autocuración de nuestro organismo operen libremente. Así también nosotros podemos comenzar a observar cómo nuestras tensiones mentales y emocionales se traducen en contracturas físicas, en digestiones pesadas, en un sueño fragmentado. Este desequilibrio interno alimentado por el apego es la verdadera raíz de muchas de nuestras dolencias contemporáneas. La sociedad nos ha enseñado a luchar por lo que queremos, a agarrar con fuerza las oportunidades, pero el Tao nos enseña el profundo poder de soltar para recibir, de vaciar para llenar. No se trata de inacción, sino de una acción alineada, sin resistencia. Es la sabiduría de la caña de bambú que se dobla con el viento, en lugar de romperse. Si te permites sentir la verdad de estas palabras, comprenderás que la libertad interior no es un lujo, sino una necesidad vital para la salud de tu ser. Y para profundizar en cómo esta liberación emocional se ancla en nuestra fisiología, vamos a explorar la siguiente capa de esta sabiduría. La liberación emocional no es solo un bálsamo para el alma, sino un potente elixir para nuestro cuerpo. No es algo que debas buscar afuera, sino una corriente que ya reside en ti, esperando ser liberada, como el agua de manantial que fluye cuando se quita la piedra que la bloqueaba. El Tao nos enseña una profunda paradoja. Al soltar lo que intentas controlar, en realidad ganas un control más profundo sobre tu bienestar. Al permitirte sentir y liberar, no te debilitas, te fortaleces. Menos resistencia es más vitalidad. Profundicemos en cómo este acto de soltar se manifiesta en la armonía de tu templo corporal. Imagina que cada emoción no procesada, cada apego no resuelto, es una pequeña carga estática acumulándose en tu sistema nervioso. Con el tiempo, esta acumulación se convierte en una sobrecarga,
un cortocircuito que se manifiesta como fatiga, estrés, insomnio o incluso en una respuesta inmunológica desregulada. La liberación emocional es el descargador natural que permite que la energía vital fluya sin obstáculos, restaurando el equilibrio y la resiliencia de tu cuerpo. Es como si quitaras los pesados grilletes de la preocupación y la tensión, permitiendo que tu ser respire con la ligereza de una pluma. Piensa en el agua en un estanque. Si está estancada, acumula toxinas y pierde su vitalidad. Pero si el agua fluye libremente, se purifica, se oxigena, se adapta a cada curva del terreno, nutriendo todo a su paso. Nuestras emociones son como el agua. Si las reprimimos, si nos aferramos a ellas, se estancan y enferman. Pero si permitimos que fluyan a través de nosotros, que cambien de forma, de tristeza a aceptación, de ira a claridad, entonces se convierten en una fuerza vital que limpia y regenera nuestro interior. Esta capacidad de transformación y adaptabilidad del agua es la misma que se activa en tu cuerpo cuando liberas los nudos emocionales. Cuando comprendes estas facetas, cuando percibes que tu mente, tus emociones y tu cuerpo son un todo interconectado, algo profundo se integra en ti, una sabiduría ancestral que tu ser siempre conoció. Ahora que hemos explorado el desapego y la liberación emocional desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos facilitar este proceso? ¿Cómo podemos practicar esta danza de soltar en nuestro día a día? ¿Cómo podemos permitir que la sabiduría de la liberación emocional impregne cada célula de nuestro cuerpo, transformando la tensión en salud radiante? Piensa en tu sistema nervioso como una compleja red de ríos. Los apegos y las emociones reprimidas son como diques o bloqueos que impiden el flujo. Cuando liberas, es como si una inundación suave disolviera esos diques, permitiendo que la energía vital, ki, inunde cada tejido, cada órgano, nutriéndolo y revitalizándolo. Esta fluidez se traduce en una reducción de la inflamación, una mejora en la digestión, un sueño más reparador y una mayor capacidad de tu cuerpo para sanarse a sí mismo. Un joven aldeano, preocupado por sus cosechas, se aferraba desesperadamente a cada grano de arroz, temiendo la escasez. Su cuerpo se tensaba, su sueño se perturbaba, y las dolencias lo visitaban con frecuencia. Un anciano sabio, observándolo, le dijo: «Hijo, el grano que guardas con miedo solo se pudre. Aquel que siembras con fe y desapego de su resultado final, nutre la tierra y te devuelve abundancia. Tu cuerpo es igual a la tierra. Si lo siembras con miedo y apego, te dará enfermedad. Si lo siembras con confianza y liberación, te dará salud». El joven, al liberar su miedo y confiar en el ciclo natural, no solo vio sus cosechas prosperar, sino que su cuerpo recuperó su vigor. Esta sabiduría se aplica a cada respiración. Cuando respiras profundamente, visualiza cómo al exhalar, liberas no solo aire, sino también cualquier apego o tensión que tu cuerpo haya acumulado. Deja que la exhalación sea un acto consciente de desapego, un soltar de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Esta práctica simple oxigena tu sangre, relaja tus músculos y envía una señal de calma a tu sistema nervioso, fortaleciendo tu sistema inmunológico de adentro hacia afuera. ¿Estás dispuesto a permitir que el agua de tus emociones fluya libremente? ¿O seguirás construyendo diques que solo te llevan al estancamiento y la enfermedad? Ahora que hemos comprendido la profunda conexión entre el desapego y la vitalidad de nuestro cuerpo, es momento de explorar cómo podemos incorporar esta sabiduría en rituales que nos guíen hacia una renovación completa. El Tao
nos invita a una danza, no a una marcha militar. Estas sugerencias son como semillas. Algunas germinarán en tu suelo interior, otras esperarán su momento. Observa qué resuena contigo. Imagina que cada día es un lienzo en blanco. ¿Qué colores de desapego quieres pintar? ¿Qué formas de libertad quieres esculpir? Te invitamos a la creación de una ceremonia íntima de soltar, un ritual de vaciamiento que te permita respirar sin los ecos del ayer ni las sombras del mañana. El desapego no te deja vacío en un sentido de carencia, sino pleno, como un cielo despejado tras la tormenta. Es un vacío que no es ausencia, sino la plenitud de lo posible, donde nuevas estrellas pueden brillar. En una pequeña aldea vivía una mujer que guardaba cada carta de amor recibida, cada recuerdo doloroso, cada objeto de valor sentimental, como si su vida dependiera de ello. Su casa y su corazón estaban abarrotados. Un día, una gran inundación amenazó el pueblo. Todos corrían, llevando solo lo esencial. La mujer se encontró paralizada, incapaz de decidir qué salvar. Un anciano que pasaba le dijo: «Hija, lo más valioso de tu vida no puede ser arrastrado por el agua. Lo que necesitas, llevas dentro». Al escuchar esto, la mujer dejó ir muchas de sus posesiones y al hacerlo, sintió una oleada de ligereza. No perdió su esencia, sino que la encontró. Su verdadero tesoro era su capacidad de amar y su propio espíritu resiliente, no los objetos que atestaban su hogar y su mente. Ella comprendió que el verdadero desapego no es perder, sino encontrar lo que es verdaderamente imperecedero. Sabemos que soltar no es fácil. Hay recuerdos que se aferran con uñas y dientes, preocupaciones que se sienten como parte de nuestro ADN. Pero recuerda que incluso la montaña más sólida es erosionada por la gota de agua constante. La clave está en la gentileza y la persistencia. A través de esta práctica consistente de desapego, descubrirás una renovación vital que irradia desde tu centro un rejuvenecimiento, no solo físico, sino del espíritu mismo. Te sentirás como si los años de preocupación se disolvieran, dejando espacio para una vitalidad fresca y una energía abundante. Una forma sencilla de comenzar es con la ceremonia del atardecer. Cada noche, antes de dormir, visualiza todas las preocupaciones del día, los juicios, las tareas pendientes, las interacciones difíciles, como hojas flotando en un río que se aleja. Observa cómo se van, sin intentar retenerlas. Otra práctica puede ser la limpieza consciente. Elige un objeto o una idea a la que te aferres, obsérvala con amor, agradece su presencia y luego, con la intención clara, suéltala. Esto puede ser un objeto físico que donas o un pensamiento recurrente que decides não alimentar mais. Aos poucos você perceberá que esta prática não é um esforço, mas um retorno natural ao seu estado original. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y la energía que antes se dispersaba en el apego, ahora nutre su salud y bienestar. Sentirás cómo la piel respira, cómo los músculos se sueltan, cómo la digestión fluye sin esfuerzo. Es una danza sutil de dar y recibir, de dejar ir, para permitir que la vida te inunde con su plenitud. Si parece difícil al inicio, recuerda que el Tao no exige perfección, sino sinceridad en el intento. Cada vez que elijas soltar incluso por un instante, estás enviando un mensaje a tu sistema nervioso. Estoy seguro, estoy libre. Permítete ser gentil contigo mismo en este proceso. La prisa es una forma de apego al resultado. Fluye con tu propio ritmo. Pero, ¿cuántas veces has prometido soltar algo que sabes que te daña y aún así te aferras a ello como si fuera un salvavidas?
¿Cuántas veces has escuchado estas verdades y las has guardado en un cajón de tu mente sin permitir que se conviertan en acción? No te engañes más. Dime, en este instante, ¿qué es aquello que más te aterra dejar ir, sabiendo que tu libertad interior depende de ello? Tu respuesta no es para mí, sino para ti mismo, para que la verdad te libere. Escribe ahora lo que te duele soltar. La renovación vital y el rejuvenecimiento que el Tao promete no son destinos finales, sino un flujo constante, una danza ininterrumpida que surge de la práctica consistente del desapego. Es el redescubrimiento de una fuente de vida que nunca se agota, siempre disponible en tu interior, si te atreves a liberar lo que la obstruye. Imagina los ciclos de la luna, siempre cambiante, siempre completa en su impermanencia, o los árboles que año tras año sueltan sus hojas viejas para dar paso a la nueva vida en primavera. La naturaleza no se aferra, fluye, renueva, rejuvenece. Este es el camino que el desapego nos revela para nuestro propio ser. Hemos recorrido un sendero que nos ha llevado desde el peso invisible del apego hasta la ligereza de la verdadera libertad. Hemos visto cómo la resistencia a soltar impacta nuestra salud y cómo la liberación emocional puede sanar nuestra fisiología, abriendo las puertas a una vitalidad que rejuvenece el cuerpo y el espíritu. Esta es la esencia del Tao, la sabiduría de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Recuerda la imagen de las nubes, siempre en movimiento, siempre ligeras. Esa es la esencia de tu libertad, esperando ser abrazada. Al liberarnos de los pesos del pasado y las ansiedades del futuro, no perdemos nada esencial. Ganamos la totalidad de nuestro ser. Cuando te permites soltar el control, cuando abrazas la impermanencia de todo lo que te rodea, cuando liberas las cargas invisibles que te ataban, un estado de renovación profunda se instala en cada fibra de tu ser. Tu energía vital se multiplica, tu mente se aclara y tu cuerpo, antes tenso y agotado, recupera una flexibilidad y una ligereza que creías haber perdido. Este no es un estado que se alcanza y se mantiene sin más. Es un proceso continuo, una suave danza diaria con el flujo de la vida. Cada instante es una oportunidad para soltar un poco más, para respirar un poco más libremente, para sentir cómo la ligereza se convierte en tu nueva naturaleza. Si te comprometes con esta danza del desapego, no como una obligación, sino como un acto de amor hacia ti mismo, verás cómo tu sistema inmunológico se fortalece, cómo tu digestión mejora, cómo tu sueño se vuelve más profundo y reparador. Más allá de los síntomas, sentirás una paz que irradia desde tu centro, una serenidad inquebrantable que te permitirá navegar por cualquier tempestad con gracia. La verdadera curación es un acto de liberación, y la verdadera vitalidad es el fruto de un espíritu desapegado. El camino del Tao no es una doctrina, sino una invitación a observar, a sentir, a fluir. Es la llamada de la naturaleza en tu interior, recordándote que la ligereza no se busca, se descubre al soltar. Que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la sabiduría para navegarlos. Que el rejuvenecimiento no es una promesa externa, sino el resplandor de un espíritu libre. Que la suavidad del bambú te guíe en tu flexibilidad. Que la persistencia del agua te inspire en tu camino. Que la vastedad del cielo te recuerde tu propia infinitud. Que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en lo más profundo de tu corazón. Un lugar donde el apego no tiene poder y donde la libertad es tu estado natural. El beneficio central de este viaje ha sido la comprensión de que la renovación vital y el rejuvenecimiento son el eco natural de un corazón
que se atreve a liberar. Tu cuerpo es un reflejo de tu mente, y al aligerar las cargas mentales y emocionales, permites que tu fisiología dance al ritmo de la armonía universal. Es la alquimia del desapego, transformando el peso en alas. Es el secreto de la longevidad que los antiguos maestros conocían, no como una fórmula mágica, sino como un modo de vida, de ser con el universo. Así, al practicar el arte de soltar, te conviertes en un canal para la energía vital, permitiendo que tu ser se regenere constantemente. Es un compromiso con tu propia naturaleza esencial, una promesa de vivir con la autenticidad y la paz que mereces. La libertad interior, que al principio parecía tan elusiva, se revela como tu verdadero hogar, siempre esperando tu regreso. Hemos compartido la sabiduría ancestral que promete ligereza, renovación y libertad. Pero la verdad es que la verdadera transformación no ocurre solo con escuchar. Requiere acción. Requiere que tomes una postura. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior anhela esta libertad, esta renovación vital. Pero si no actúas, si no te atreves a dar un paso, este conocimiento se disipará como la niebla al amanecer. ¿De verdad estás dispuesto a dejar pasar esta última oportunidad de anclar esta verdad en tu vida? ¿Estás dispuesto a que este video sea solo otra distracción en tu día? No, no permitas que el miedo al cambio te ancle. Demuéstrale al universo y a ti mismo que estás listo para soltar. Ahora mismo, en este instante, escribe una sola palabra en los comentarios que represente aquello que estás decidido a soltar. Hoy mismo, para empezar tu camino hacia la verdadera libertad interior. Una palabra. No hay tiempo para dudas. Hazlo ahora. Tu vida te espera. Tu renovación te llama.